Hola, aquí Darkfix con otro de este fanfic, espero que les guste. Sin más intro, comencemos. Cat 3. Confrontación y conflictos. Anastasia llevaba los últimos 5 minutos pellizcándose el puente de la nariz frente a Julia. Habían pasado aproximadamente 10 minutos desde el final de la ceremonia. Anastasia arrastró de inmediato a la pobre caballera hasta un corredor cercano dentro del castillo para reprenderla. Por favor. Dime. ¿Por qué pensaste que esto era una buena idea? ¿Era necesario? Se apartó de la mirada fulminante de Anastasia. Mi dama, entiendo sus dudas. La comerciante suspiró, exasperada. No creo, teniendo en cuenta que, de ser así, no habrías aceptado una oferta tan terrible desde el principio. Ni te habrías comprometido con una apuesta tan arriesgada sin pensar adecuadamente en las consecuencias. O, al menos, no habrías decidido hacerlo con tanto teatro. ¿No fue tan teatral?, murmuró para sí misma. ¿Qué ha sido eso? Anastasia duplicó su mirada fulminante. De alguna manera, Julia palideció. Nada, mi dama. Julia optó por no mirar a Anastasia a los ojos, lo que hizo que la comerciante pusiera los ojos en blanco. Escucha. Entiendo que te sientas mal por el chico. Pero esto te va muy mal de una forma increíble. No traeré deshonra a su nombre, mi dama. Se lo prometo. Eso no es lo que me preocupa, idiota. No me preocupa mi reputación. De hecho, probablemente le sirva un empujón entre las clases bajas, teniendo en cuenta que básicamente estás entrenando a un mayordomo para que sea un caballero de pega. Puedo retorcer esa historia fácilmente a mi favor. Lo que sí me preocupa es que, básicamente, te estás poniendo una diana en la espalda. Especialmente después de haber conseguido por fin cierto reconocimiento. ¿De verdad quieres tirar todo eso por la borda por un tipo que acabas de conocer? Julia bajó la mirada hacia el suelo, con los ojos pensativos. Los ojos de Anastasia se suavizaron. Se acercó y colocó una mano sobre el hombro de su caballera. Creo que sé por qué estás haciendo esto. Piensas que él es como tú, ¿verdad? Alguien que quiere demostrarse a sí mismo, pero al que no le dan ni una sola oportunidad. Pero sé razonable. Sus acciones, su comportamiento, cómo llegó hasta aquí, todo apesta. Apesta a desesperación. Julia miró por fin a su candidata. ¿Pero no es eso lo que nos define? La desesperación. Nosotras estábamos desesperadas. Yo estaba desesperada por sobrevivir. Tú estabas desesperada por demostrar tu sueño. Él, en cambio, está desesperado por demostrar su valía a una mujer medio elfa que ni siquiera lo quiere. ¿Viste cómo la miraba? No parecía orgullosa, ni halagada, ni siquiera interesada. Parecía, perturbada. Como si estuviera presenciando una ejecución a punto de ocurrir. Ese no es el tipo de relación que pueda durar. El chico necesita un golpe de realidad, no a alguien que calme sus preocupaciones con tonterías. Cuanto antes, mejor, en mi opinión. Las manos de Julia se cerraron en puños. Sea como sea, Anastasia-sama, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras se ríen de los esfuerzos de un hombre. Incluso si sus sueños nacen de intenciones mal alineadas, eso no los hace menos dignos de respeto. Ni siquiera nosotras, personas que aspirábamos a planes mayores, lo hicimos únicamente por deseos honorables. Usted misma me lo dijo, no se convirtió en comerciante solo por el dinero. La gente a su alrededor, sus expresiones apagadas, su voluntad de vivir muerta desde el principio, eso la enfermaba. Le resultaba repugnante la idea misma de aceptar una situación miserable. Eligió avanzar a pesar de esa mentalidad. Julia colocó una mano sobre su pecho. Igual que yo, que seguí adelante a pesar de la oposición a la que me enfrenté. Puede que él no persiga una meta fructífera o valiosa, pero podría conducirlo por el camino hacia un futuro mayor. Una bifurcación, donde pueda elegir ser mejor que la suma de sus partes. O podría caer en la trampa de la obsesión. O simplemente rendirse y convertir el tiempo de todos en algo inútil. O redoblar su razonamiento, pudriéndose por dentro, replicó Anastasia. Su motivación puede resultar podrida, frunció los labios. Pero lo que está podrido puede fermentar en vino. Solo podemos ser testigos de esa belleza si perseveramos. Dale la oportunidad de demostrarse. De lo contrario, ninguna belleza llegará a existir. La mejor opción es simplemente esperar. Esperar, y tener esperanza. Pasaron unos segundos mientras candidata y caballera se miraban fijamente, sin que ninguna se diera, hasta que Anastasia suspiró, una exhalación larga y cansada de exasperación. Eres demasiado blandita y romántica, ¿lo sabías? Está bien. 3 reglas. Julia sonrió ampliamente y asintió. Sí, mi dama. Anastasia levantó 3 dedos. 1.
No se le permite husmear ni siquiera ser consciente de ninguna de nuestras operaciones. No quiero correr ni el más mínimo riesgo de que en realidad sea un espía de ese maldito payaso, aunque las probabilidades sean bajas. 2. Esto no es una asociación oficial con el campamento Emilia. Jugaremos a la imagen de trabajadores benéficos que ayudan a un joven prometedor, no a la de apoyadores de lo que podría ser la reencarnación del diablo. 3. No se te permite ponerte en ninguna situación comprometida con él, sin importar la razón. Esto es simple entrenamiento de caballería. Nada más. Julieta hizo una reverencia. Gracias, una vez más, mi dama. Su sabiduría la precede. Anastasia agitó la mano en el aire. Tienes suerte de que me caigas bien, Julieta. De lo contrario, te habría echado en el mismo momento en que te vi clavar esa espada en el suelo. La comerciante se masajeó las sienes. Ahora tengo que pensar en una forma de sacar beneficio de este idiota. Julieta alzó una ceja. Pensé que había dicho que no quería que se involucrara en nuestras operaciones. Sí, si resulta ser un espía. Pero si acaba siendo inofensivo, no haría daño ver si tiene algún valor más allá de ser un proyecto de inversión para ti. ¿Quién sabe? Tal vez la razón por la que esa medio elfa se lo llevó tenga que ver con algo que no podemos ver. Como dijo Osin una vez, nunca ignores una piedra que podría brillar con el pulido. ¿No sugiere eso que cree que es algo más que un simple aspirante a caballero? No lo fuerces, mejor de los caballeros. La pareja de cabello violeta rió y bromeó mientras salía del corredor, avanzando por los pasillos para abandonar el castillo. Justo, tú, ¿no? ¿Por qué? Las orejas de Julieta se alzaron y la intuición de Anastasia resonó. Ambas giraron la cabeza hacia la puerta que se aproximaba. Aquella ante la que se encontraba Roswell Matters. El margrave las notó e hizo una ligera reverencia. Señorita Osin. Dama Julieta. Qué placer volver a verlas. Anastasia y Julieta se colocaron sus máscaras, inclinándose y sonriendo con elegancia practicada. El placer es nuestro, margrave Matters. Vaya, vaya, halaga a esta chica con tanta cortesía. El archimago fijó la mirada en Julieta. Debo agradecerle también a usted, ya que no tuve ocasión antes. Gracias por darle a mi sirviente la oportunidad de convertirse en un caballero apropiado, especialmente después de una actuación tan vergonzosa por su parte. La mejor de los caballeros y la mayor comerciante pusieron los ojos en blanco internamente al mismo tiempo, pensando ambas. Solo lo querías en esa sala para reforzar el nivel de amenaza de tu candidata. El chico ni siquiera conocía el plan, a juzgar por sus reacciones. Eres tan responsable de esto como él. En lugar de decirlo en voz alta, Julieta hizo una reverencia. No tiene nada que agradecerme. Era mi obligación como caballera allanar el camino de Subaru-san hacia un futuro brillante. Julieta y Anastasia no pudieron evitar intentar escuchar a escondidas la conversación dentro de la misma sala que Roswell estaba custodiando, pero solo lograban oír una o dos palabras cada varios segundos. La expresión de Roswell era ilegible. ¿Un futuro brillante, eh? Sí, ciertamente ha elegido un camino increíble, uno que ni siquiera yo esperaba. Julieta alzó una ceja, pero antes de que pudiera formular una pregunta, el payaso la interrumpió. Por favor, transmita también mis saludos a su familia. Sería descortés por mi parte no reconocer su duradera amistad con la casa Matters, especialmente cuando su heredera está supervisando a uno de mis empleados. ¿Sabía que mi abuela era especialmente cercana a su familia? Julieta reprimió un escalofrío. Sí, lo sabía. Las historias que su tía y su tío le habían contado dibujaban una colorida historia entre sus abuelos y los J. Matters. La caballera optó por mentir. No lo sabía. Haré saberlo a mi familia en cualquier caso, me gustaría, Slam. Irrumpió el hombre del momento, Natsuki Subaru, furioso y con el rostro a punto de romper a llorar, antes de salir corriendo por el pasillo sin mirar siquiera a su maestro ni a nadie más. El mago miró a ambas antes de dirigir la vista al interior y avanzar un poco para bloquear la visión. Sí, bueno, parece que nuestros saludos deberán ser breves. Debo ocuparme de mi protegido. Por favor, vigilad a Subaru, puede ser bastante difícil de manejar. Cerró la puerta lentamente. Julieta alcanzó a ver la figura de la semielfa de cabello plateado tras él. Les daba la espalda, pero su postura resumaba una tristeza lúgubre, sin moverse siquiera mientras su gran espíritu contratado volaba a su alrededor. La candidata y la caballera se miraron. Anastasia decidió hablar primero. Muy bien. Adelante, ve a ver qué le pasa al pobre chico. Julieta se sorprendió, antes de sonreír. Gracias por su indulgencia, mi dama. Al menos la escoltaré hasta el carruaje y haré que Mimi la proteja de camino a casa. Anastasia soltó una risita.
Como se espera de mi maravillosa caballera. Cortés hasta el final. Ahora bien, ¿a dónde había salido corriendo? Julieta no estaba segura de cuál era el objetivo del chico. Preguntar a mercaderes, tenderos y civiles que pasaban por allí apuntaba a que sus movimientos se dirigían hacia una zona más profunda del distrito de los plebeyos. Se acercó a un puesto cercano de Apas. Disculpe, señor. ¿Ha visto a un chico de esta estatura? ¿Ojos afilados? ¿Ropa de sirviente? Corrió hacia esta zona no hace mucho. El hombre se frotó la barbilla. No estoy del todo seguro, ¿por qué? ¿Está metido en algún problema o algo así? Ella negó con la cabeza. En absoluto. Es mi escudero recién reclutado y deseo encontrarlo para que podamos comenzar su entrenamiento. Salió corriendo antes de que pudiera presentarle su futuro plan de lecciones. Ya veo, El hombre lleno de cicatrices chasqueó los dedos. Ahora lo recuerdo. Chico de aspecto intimidante con atuendo de mayordomo. Casi lo olvido. Se metió por ese callejón. Probablemente puedas encontrarlo por algún sitio de los barrios bajos. Se estaba acercando. Sonrió levemente, agradeció al hombre y compró 2 apas como muestra de gratitud. El ánimo del vendedor pareció mejorar gracias a su clientela. Antes de que pudiera marcharse, él hizo una última pregunta. Perdona, pero tengo que preguntar. ¿Vas a castigar al chico por salir corriendo de ti? La mejor de los caballeros se mostró confundida, aunque decidió mantener la fachada. Aunque el deber dicta tal castigo, no soy alguien que siga automáticamente esas normas cuando se dan ciertas circunstancias. El vendedor dudó antes de ceder finalmente. Solo, sé indulgente con el chico. No parecía estar pasándolo bien. Obviamente no lo conozco tan bien, pero, parece un buen chaval. Eso es todo. Julieta parpadeó y luego sonrió. Usted también es un muy buen hombre. El vendedor de apas, lleno de cicatrices, apartó la mirada, con las orejas enrojecidas. Sí. No hace falta endulzarlo cuando ya he ayudado. Ella asintió mientras se dirigía hacia el callejón que el hombre había señalado antes. Julieta trató de mantener una expresión neutral mientras caminaba entre varios vagabundos sin hogar que hurgaban en la basura en busca de sobras, observándola con cautela. No los culpaba. Un caballero rondando por esa zona solía estar buscando problemas. No muchos patrullaban el área por otros motivos. Normalmente solo Julieta y Reinar se tomaban el tiempo de hacerlo. Aunque, de vez en cuando, sí veía a algunos caballeros pasar por allí por capricho, aunque rara vez. Manteniendo el ingenio alerta, la caballera avanzó mientras vigilaba cualquier movimiento repentino. Los robos podían surgir de cualquier esquina. Quita tus manos de encima. Y a veces la depravación puede surgir de cualquiera. Julieta agarró la empuñadura de su espada con una mano mientras se dirigía hacia la fuente del alboroto. Al girar la esquina, se sorprendió y, a la vez, no. Era Subaru. Estaba siendo manoseado por 2 caballeros. Uno de ellos lo sostenía por el cuello de la ropa, el otro simplemente observaba. Este último notó su aproximación y palideció. Espera, ¿qué está pasando aquí? Julieta avanzó con paso firme hacia ellos. El caballero que sujetaba a Subaru giró la cabeza hacia ella y luego volvió a mirar a Subaru. Y entonces la devolvió de inmediato hacia la mejor de los caballeros, con el miedo empapándole el rostro. Dama Julieta, ¿podemos explicar por qué estáis estrangulando a mi escudero por el cuello, en los barrios bajos, como una panda de rufianes en busca de su próxima presa? Sí, por favor, hacedlo. Ambos hombres se miraron antes de soltar a Subaru, que los fulminaba con la mirada. Un moretón empezaba a formarse en el lado derecho de su rostro. El primer caballero señaló a Subaru. Este chucho nos insultó a pesar de nuestro deseo de ayudarlo. Julieta, aún furiosa, lanzó una mirada a Subaru. ¿Es cierto? El chico de mirada afilada seguía fulminándolos. Para nada. El tonto y el idiota me siguieron, buscando problemas. Cuando les dije que se largaran, insultaron a Emiliatan. El otro caballero intervino. Insultó nuestra caballería. Se burló de nuestra orden y nos vilipendió cuando intentamos darle consejo. ¿Qué consejo? Lo único que dijisteis fue, mantén los sentidos alerta, no sea que te golpeen por sorpresa. Básicamente estabais diciendo que alguno de vosotros cabrones iba de golpearme porque sí. Y demonios, justo eso hicisteis. Que esto te sirva de lección para respetar a tus superiores, escudero escupió la última palabra con odio. Basta. Julieta se pellizcó el puente de la nariz. Decidme. ¿Es así como se supone que deben comportarse los caballeros adecuados? Dama Julieta, tiene que entender, responded. A la pregunta. El caballero se calló.
Su compañero habló a continuación, con un deje de miedo en la voz. No. No es así como deberíamos actuar. Y aún así lo hicisteis. Tened en cuenta que entiendo que la ira se enciende cuando alguien os difama abiertamente, incluso si vuestras intenciones eran puras o nobles. Pero eso no os da derecho a abusar de vuestra autoridad ni de vuestra fuerza física para dañar a un civil solo porque os habéis sentido ofendidos. Pero es un escudero. Y vosotros sois caballeros, con varios años de entrenamiento. Él no es más que un escudero desde hace menos de un día. Un título es solo eso. Un título. No lo utilicéis para justificar la crueldad. Al hacerlo, mancilláis la esencia misma de la caballería. Ahora bien, ¿qué era eso de insultar a Lady Emilia? ¿Vuestra lengua solo sabe quejarse? Hablad. Subaru decidió ser quien trajera las malas noticias. La llamaron medio demonio. Y también dijeron que ella y yo nos merecíamos el uno al otro, dado lo indisciplinado y repugnante que me comporto. La ira de Juliea se intensificó aún más. ¿Es esto cierto? Sí, dama Juliea. Ella cerró los ojos antes de abrirlos de nuevo con rapidez, un poco más calmada. Entiendo que tengáis miedo de la bruja. Sus historias nos han atormentado desde que dimos nuestros primeros pasos como recién nacidos. Oye, Juliea lanzó una mirada afilada a Subaru. No era ni el momento ni el lugar. Por suerte, el chico se calló, aunque a regañadientes. Ella suspiró y volvió a centrarse en los dos que tenía delante. Dicho esto, Lady Emilia no es ella. Aunque su apariencia sea similar a la de ese demonio, no son la misma persona. Insinuar siquiera tal afirmación sería un insulto a nuestro propio credo. Fuimos fundados para seguir los ideales del Santo de la Espada Reid. El mismo hombre que selló a la bruja hace cientos de años junto al dragón sagrado Volcánica y el gran sabio Shaula. El mismo dragón que eligió a Lady Emilia como posible representante de su voluntad para guiarnos hacia un mañana más brillante. El simple acto de insultarla a ella y a sus cualidades sería insultar la sabiduría de Volcánica. ¿Estáis insinuando que Volcánica es defectuoso? ¿Acaso sabéis más que él? Los dos caballeros se quedaron paralizados, casi lloriqueando, y ambos dijeron. No, señorita. Eso pensaba. Actuasteis de forma imprudente. Tomasteis las heridas a vuestro ego como causa legítima para una acción aborrecible. Deberíais sentiros avergonzados. Sois caballeros, no vagabundos buscando saciar su orgullo herido. El orgullo no significa nada cuando lo único que hacéis es desperdiciarlo. ¿Cuáles son vuestros nombres? El de la izquierda se estremeció. Mikhail, señorita. El de la derecha habló rápido. Samuel. Ella los miró de uno a otro. Informaréis al capitán Marcos de lo ocurrido aquí, sin omitir nada. Nada. Espero que describáis cómo antagonizasteis al chico, perdisteis el control de vuestra ira y estuvisteis a punto de brutalizarlo simplemente porque os sentisteis ofendidos por sus palabras. También incluiréis vuestra falta de respeto hacia Lady Emilia. No intentéis suavizar vuestras acciones bajo ningún concepto. Yo misma hablaré de esto personalmente con el capitán Marcos. Dama. Sí, su voz se volvió oscura y cruel, resumando sed de sangre, descubro que desobedecisteis mis órdenes, que os presentasteis como víctimas de cualquier forma o que tergiversasteis los hechos siquiera un ápice a vuestro favor. Romperé personalmente vuestras espadas. Os arrastraré a vuestras casas nobles. Y os azotaré públicamente hasta que supliquéis por misericordia. Me he explicado. Tanto Mikhail como Samuel temblaban, apenas capaces de mantener el contacto visual. He dicho si me he explicado. ¿Sí? Chillaron. Bien. Ahora marchaos. El capitán Marcos estará en su despacho solo durante los próximos 30 minutos. Y tengo una cita programada con él mañana por la mañana. No lleguéis tarde. La pareja de caballeros, blancos como fantasmas, se estremeció y salió corriendo hacia el castillo, desapareciendo poco a poco de la vista. Wow, recuérdame no joderte para que nunca te enfades. Juliea suspiró al volverse hacia Subaru. Y recuérdame que corrija esa boca grosera que tienes mientras te entreno para convertirte en un caballero apropiado. Caminó hacia él, observando sus heridas. Tenía algunos raspones, arañazos, magulladuras y un ojo morado. Nada demasiado grave. Oye, al oír su voz, ella miró su rostro. El chico parecía culpable. Gracias. Por salvarme. No tenías que hacer eso. La mejor de los caballeros resopló. Ahí es donde te equivocas. Un caballero siempre debe defender a los débiles. Entonces, ¿por qué no defendiste a Emilia? Murmuró Subaru. Juliea alzó una ceja. ¿Qué ha sido eso? Nada. Sus ojos se entrecerraron.
No confundas mi pregunta con ignorancia. Solo necesito confirmar si me estás insultando o no, antes de responder. No te estoy insultando. Subaru estalló, antes de calmarse un poco. Lo siento. No quería que sonara así. Solo, quiero saber por qué dijiste todas esas cosas aquí, pero no allá en el castillo. Julieta lo miró a los ojos. Él preguntaba con sinceridad. Aquello la confundió un poco. La respuesta debería ser obvia, pero el chico era ignorante. Demasiado ignorante. Como si no tuviera ni idea de cómo funcionaba este mundo. En cualquier caso, merecía una respuesta adecuada. No era mi lugar. Pero eres una caballera. Ella asintió. Así es. Mi papel es actuar como un pilar firme para quienes me necesitan. Sin embargo, Lady Emilia no tiene necesidad de eso. Es poderosa, como demostró su espíritu. Eso no significa que sea invencible. La subestimas. Tiene la capacidad. Puede que no sea perfecta, pero eso no significa que carezca de la voluntad de contraatacar, como ambos vimos personalmente. Eso no es cierto. ¿No lo es? Julieta miró directamente a su alma. Desde mi punto de vista, Lady Emilia se estaba desenvolviendo bastante bien, a pesar de las burlas de la multitud. Necesitaba gente de su lado. El margrave Matters estaba de su lado, más o menos, a pesar de su comportamiento repugnante, y tú también. Entonces, ¿por qué no me quiere allí? Gritó Subaru, con lágrimas a punto de brotar. Apartó la mirada con rabia. Ah. Eso lo explica todo. ¿Es por eso que saliste corriendo? ¿Eso fue lo que te llevó a autoproclamarte caballero? ¿A buscar un lugar junto a tu amada? Seguía sin mirarla a los ojos. Ella suspiró. Siéntate. ¿Qué? Solo siéntate. Será más fácil así. La frustración de Subaru se transformó en confusión. Obedeció, haciendo una mueca al bajar. Julieta miró el suelo y optó por sentarse en la zona más limpia posible, justo al lado de Subaru, antes de extender la mano. Kua. Por favor, sal y ayúdame a curar a este pobre chico. Más de repente, un suave destello azul parpadeó en su palma antes de resonar y brillar con fuerza, girando alrededor de su mano con alegría. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. Eso es un espíritu. Ella decidió no comentar su obviedad. Simplemente soltó una risita. En efecto. Un espíritu de agua. Soy una caballera espiritual, por si no te habías dado cuenta. Subaru asintió. Emilia Tan me lo dijo. Dijo que eras una de las usuarias de artes espirituales más talentosas de toda Lugúnica. Ella rió aún más. Palabras muy halagadoras, teniendo en cuenta lo poderosa que es ella también. Vio a Kua fluir alrededor de Subaru, canalizando magia de agua y sanando por completo sus heridas. ¡Wow! Nunca me acostumbraré a lo conveniente que es la magia. Esas palabras la hicieron fruncir el ceño. ¿No creciste rodeado de usuarios de magia? Él parecía avergonzado. De donde vengo no es algo exactamente común. Y bueno, mi puerta no está muy bien desarrollada. Por eso estoy aquí, en realidad. Para que Félix la revise, ya que la estuve forzando. Ya veo. Julieta tenía muchísimas preguntas, ya que nada de eso tenía sentido. No encajaba en absoluto con ninguna de sus teorías previas. Notó que Kua seguía volando alrededor de Subaru, sin terminar de alejarse de él pese a que su trabajo ya había concluido. Tal vez su afinidad sea bastante alta. No muchos podían atraer a un espíritu así. Y menos aún podían hacerlo cuando Julieta estaba cerca, dada su protección divina. Justo cuando pensó eso, Kua se dio cuenta de que la estaba mirando y se lanzó rápidamente hacia ella, desapareciendo donde los demás reposaban dormidos. Subaru debió de pensar que lo estaba observando a él. ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara? Ella sonrió, dejando esa pequeña teoría en pausa. Solo me preguntaba qué te llevó a forzar tu puerta. Pareces bastante consciente de lo débil que es. ¿Te obligaron a hacerlo? El chico la miró, luego rodeó sus rodillas con los brazos y se quedó mirando a lo lejos. Más o menos. Yo, quería ayudar. Esos niños estaban en peligro. Los Wolgarms les echaron maldiciones y secuestraron a una niña que conocía. No podía quedarme de brazos cruzados, así que fui tras ellos. Y bueno, pasaron muchas cosas malas, pero todos salimos sanos y salvos. Bueno, yo sí que me hice un poco de daño. Y tuve que usar algo de magia Jin. Pero sí, al final todo salió bien. Ella lo miró fijamente. Tú. Sin experiencia en combate. Decidiste enfrentarte a manadas de bestias mágicas para salvar a unos niños, a pesar de tener opciones muy limitadas para luchar contra ellas. Su mirada parecía incomodarlo, pues se echó un poco hacia atrás. ¿Sí?
Ella siguió observándolo unos segundos más antes de darle una palmada en el hombro. Tenía razón. Tienes lo necesario para convertirte en un caballero apropiado. Los ojos de Subaru brillaron. ¿De verdad? Así es. Cualquiera puede pavonearse con un arma afilada y proclamar virtudes como si fueran frases hechas. Sin embargo, rara vez encontramos héroes dispuestos a arriesgar su vida por otros sin obtener apenas nada a cambio, especialmente cuando tienen todas las razones para no hacerlo. Héroe, repitió, como si aquello lo hubiera inspirado profundamente. Juliet vio como su fuego interior se avivaba de nuevo. Le recordó a algo. Algo del pasado. Yo fui como tú una vez. ¿En serio? Débil. Testaruda. Frágil. Vale, no hace falta que... Curiosamente defensivo. Punto para ti. ¿Qué tal apuesto? Posó de forma insoportable. Ella estuvo a punto de resoplar, pero optó por reírse. Sí, de vez en cuando se me consideraba una mujer apuesta. Se recostó y empezó a rememorar. De niña siempre me encantaba leer historias de caballeros rescatando princesas de monstruos. A muchos niños de mi edad les gustaban. Pero yo estaba fascinada. Además, me interesaban más los caballeros que las princesas, a diferencia de la mayoría de las chicas. Quería ser como ellos. Enfrentarme al mal, luchar contra monstruos, salvar a los inocentes. Era todo lo que quería. Quería ser caballera. Alcanzar mi sueño y sentirme orgullosa de mí misma. Y entonces la realidad se me vino encima. Subaru mostró empatía. ¿Qué pasó? La caballera se encogió de hombros. La vida. Una niña noble, y más aún una destinada a liderar su casa, que deseaba ser caballera en lugar de una doncella apropiada, era un escándalo. Mi sueño era criticado y despreciado constantemente. La única razón por la que no fui reprendida por completo fue que la duquesa Karsten tenía una mentalidad similar. A pesar de ser más joven que yo, terminó convirtiéndose en mi modelo a seguir, abriendo camino y convirtiéndose en un ejemplo de liderazgo. La usé como excusa para ser fuerte. Para practicar esgrima en lugar de artes refinadas. Para usar el juego de pies para la batalla en lugar de la danza. Para aventurarme por los bosques cercanos a mi hogar en busca de bestias que abatir. Era una niña pequeña, soñando constantemente con romance caballeresco. Sus ojos se oscurecieron, pesados. Y por culpa de mis sueños, ignoré la realidad y casi pagué el precio. Antes de que Subaru pudiera comentar, continuó. Joshua. Mi hermano. A menudo estaba enfermo. Su cuerpo era débil. Y aún así, por mi constante ensoñación, creí que podía mantenerlo a salvo. Que podía cuidarlo pese a sus debilidades. Así que lo llevé de excursión a ver un estanque cercano que había encontrado. Donde pequeños insectos parpadeaban y brillaban. Y al principio, todo iba bien. Sin monstruos, sin caídas, sin dolor. Y entonces empezó a toser. No paraba. Por mucho que intenté ayudarlo, su cuerpo no pudo soportar la actividad física combinada con el repentino entorno desconocido. Casi murió. No por una gran bestia ni por una trampa mortal. No. Fue porque su hermana mayor dejó que sus sueños la guiaran y la cegaran. Yo, podría haber matado a mi hermano por mi orgullo y mi negligencia. Ahora imitó a Subaru, acercando las rodillas al pecho y abrazándolas. Mi tía y mi tío me reprendieron. Me merecía cada palabra hiriente. Me hice una promesa. No volver a cometer jamás ese error. Y la cumplí con devoción. Dejé de entrenar. Dejé de salir. Recorrí el camino de la doncella en lugar del de la caballera. Era mi deber. Mi penitencia por haber fallado. Juliet sintió la mano de Subaru posarse sobre su hombro. Lo siento. Ella sonrió suavemente ante su empatía. No lo hagas. Mi historia no terminó ahí. Seguí esas normas durante 2 años. Tras ese tiempo, mis sueños parecían simples fantasías infantiles. Caprichos de una niña que no sabía nada del mundo en su conjunto. Siguiendo diligentemente las enseñanzas de mi tía, salí sola a comprar provisiones para la cena. Recorrí el distrito mercantil y encontré cada ingrediente con eficiencia. Incluso me sobró tiempo, así que decidí volver por el camino largo, disfrutando del paisaje, y entonces ocurrió. Lo miró de lleno, apoyando la mejilla sobre las piernas. Un niño cruzaba la calle. Un carruaje iba fuera de control. El conductor no pudo detenerlo a tiempo. El niño estaba demasiado asustado para moverse. Y no había guardias cerca. En ese preciso instante, tuve una elección. ¿Y sabes qué fue lo curioso? Que esa elección no importó. Porque ni siquiera me detuve a pensarla. Lo único que hice fue moverme. Me moví más rápido de lo que lo había hecho en 2 años.
Me lancé, agarré al niño en brazos y esquivé el carruaje por los pelos, saliendo ambos con vida. Eso es increíble, los ojos de Subaru brillaban. Las consecuencias fueron aún más increíbles. Me di cuenta de algo en ese mismo momento. Me di cuenta de que, si no hubiera entrenado todos esos años, no habría podido salvar a ese niño. Si no hubiera tenido ese impulso, ese empuje inmenso, el niño habría muerto. Igual que mis sueños casi causaron la muerte de mi hermano, los frutos de mi esfuerzo por perseguir ese sueño me permitieron salvar a otro. En resumen, comprendí que, en mi búsqueda de penitencia, había ignorado los aspectos positivos que nacían de esa maravilla infantil. Que podía hacer el bien. Que mi sueño no estaba muerto, solo necesitaba refinarse. Y ese día no cociné la cena. Porque me echaron de casa. La mandíbula de Subaru cayó. A Julia le pareció divertidísimo. Ella soltó una risita, por primera vez en mucho tiempo. Tu cara es bastante graciosa. Subaru se tapó la boca con la mano, haciendo que Julia estuviera a punto de estallar en carcajadas. No puedo evitarlo, es difícil no implicarse en tu historia. ¿Qué hizo que te echaran? Ella dejó de abrazarse las piernas y las estiró hacia adelante. Decidí volver a perseguir mi sueño. Lo anuncié a toda mi familia. Y entonces me dieron un ultimátum. O renunciaba a una idea tan absurda, o me entregaba por completo a la espada, dejando todo atrás. Elegí lo segundo y me quedé sin mi apellido. Me uní a la Orden de Caballeros, me arrastré a través de innumerables pruebas y tribulaciones, hasta que se me consideró, de manera no oficial, la segunda al mando de Marcos. Como resultado, mi familia oyó hablar de mis hazañas y finalmente me dio la bienvenida de nuevo, concediéndome el derecho a ser heredera y permitiéndome volver a llamarme Julia Juculius. ¡Wow! Eso es, oh. Increíble, el chico estaba boquiabierto. Ella decidió arriesgarse, como decía su dama, y ver si el chico por fin se abría. Te cuento todo esto porque quiero que sepas que no todas las historias son suaves. Cada camino es accidentado y el que tú recorrerás será tan traicionero como el mío. Te enfrentarás a incontables momentos de duda y autorreflexión. Sentirás el peso de tus actos y una culpa irreparable. Y al final de todo, tendrás que tomar una decisión, rendirte o mejorar. Bueno, al menos eso es lo que yo, lo fastidié, se interrumpió a sí misma cuando Subaru empezó por fin a vomitar sus emociones. Creo que, no me di cuenta de lo mucho que mis acciones herirían a Emilia. Pensé que lo hacía por ella, cuando probablemente lo estaba haciendo por mí. Quería devolverle el favor. Porque ha hecho muchísimo por mí. Fue la persona en la que más pude confiar desde que llegué aquí. Quería ser alguien en quien ella también pudiera confiar. Alguien en quien pudiera apoyarse. Alguien que siempre supiera que la respaldaría, y terminé haciendo justo lo contrario. Continuó, con los ojos cada vez más claros. Creo que hice lo mismo que tú. Seguí este sueño. Sin mirarla a ella ni a lo que quería. Ella quería que me quedara atrás. Que me relajara. Que no causara problemas. Hice una promesa de obedecerla. Y la rompí con demasiada facilidad. ¿Y para qué? Lo único que hice fue hacerla llorar, hacerla sentir que no me importaban en absoluto sus sentimientos. No valió la pena. No valió la pena hacerlo por ella. Fue solo para sentirme útil. Julia vio como los hombros de Subaru estaban menos tensos, como si su cuerpo por fin se librara de la presión. Decidió que era buen momento para intervenir. No creo que estuviera mal que expresaras tu lealtad con tanta fuerza. Sí, deberías haber escuchado a tu candidata, pero la intensidad de tus emociones resonó conmigo. Y estoy segura de que resonó con otros también. Simplemente elegiste el método equivocado. Permitiste que tus inseguridades nublaran tu mente, en lugar de dejar que tu corazón te guiara. Tienes razón. Sí que hice eso. Dios, soy un idiota, el chico se cubrió el rostro con las manos. Ella le dio una palmada en el hombro en señal de apoyo y luego se levantó, colocándose justo frente a él. Puede que lo seas, o puede que no. La respuesta a esa pregunta depende de si eliges seguir siéndolo o si decides ir a enmendarlo. ¿Cuál es tu decisión? Le tendió la mano. Subaru pensó un momento antes de desplegarse, estrechar la mano de la caballera y ponerse en pie. Quiero ir a hablar con Emilia. Quiero decirle cómo me siento. Quiero disculparme por ser tan cabeza hueca. Julia ladeó la cabeza. Esa es una palabra bastante antigua. No muchos la usan hoy en día. ¿Te criaron tus abuelos? Subaru se rió. Ja. No, es solo una broma interna. Ya veo. Subaru movió las cejas y le sonrió a la caballera. ¿Celosa? No te preocupes, pensaremos una juntas.
Ella suspiró, dándose la vuelta y echando a andar hacia el distrito de los plebeyos. Empiezo a arrepentirme de haberte reclutado, es como Felix otra vez. Subaru salió corriendo tras ella. No tengo nada que ver con ese tipo. Ella alzó una ceja. ¿Estás seguro? No me sorprenderé viéndote de repente con ropa afeminada. 1. Subaru. Por alguna razón, el chico empezó a caminar más rápido que ella. Subaru. Responde a la pregunta. Empezó a correr aún más rápido. Bueno, al menos esto no será aburrido. Ella salió corriendo tras él. Subaru. Aún no has respondido a mi pregunta. ¿Cómo puedes ser tan rápida? Esa no es una respuesta adecuada. Maldita sea, déjame ser evasivo. No. Durante todo el tiempo que corrieron de vuelta al distrito noble, ella tuvo la sonrisa más amplia. Hacía mucho que no se divertía tanto. Bueno, hasta aquí, espero que les haya gustado. Sin más, me despido, hasta la próxima.